Buenísimo. Bueno, el último tema, sí, bien como dice en pantalla, es alimentos de régimen o alimentos dietéticos, ¿sí? Que son un grupo, en realidad, de alimentos. Vamos a ver que dentro de esta categoría hay varias subcategorías o subgrupos, podríamos decir, ¿sí? Y nos vamos a limitar bastante a la normativa que ofrece el Código Alimentario Argentino con respecto a este grupo de alimentos, ¿sí? Por eso, si vieron en la plataforma, como bibliografía, está subido el capítulo 17, si no me confundo, ¿sí? Bien. ¿Y qué dice el Código Alimentario Argentino con respecto a este grupo de alimentos? Ellos dicen y los definen como alimentos envasados, ¿sí? Que bueno, acá tenemos como ya la primera característica, preparados especialmente que se diferencian de los alimentos originales, digamos, por su composición o por modificaciones físicas, químicas, biológicas o de otra índole resultantes de su proceso de fabricación, ¿sí? Es decir, un grupo de alimentos que durante la fabricación, ¿sí? En la industria, van a generar un cambio y van a obtener como va a estar el alimento original y va a estar el alimento modificado, digamos, ¿sí? ¿Y cuáles son estos cambios que pueden sufrir durante la fabricación o mientras los hacen? Se les pueden adicionar algún nutriente, se les puede sacar algún nutriente, ¿sí? O pueden sustituir alguno de sus componentes. Y, espérame, ahí, perdón. Y este grupo, esta categoría de alimentos, va a estar destinado a satisfacer necesidades particulares de nutrición de determinados grupos de población, ¿sí? Hay algunos de los alimentos que ya hemos visto, como los probióticos o los prebióticos, ¿sí? Que van a estar incluidos dentro de estos alimentos de régimen o alimentos dietéticos, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de probióticos o prebióticos, hablamos de alimentos que contienen estos compuestos, ¿sí? Porque justamente el código se basa en alimentos y no en cápsulas, ¿sí? En este caso, en cápsulas de probióticos o prebióticos. ¿Se entiende hasta acá qué son? Ahora vamos a ir viendo igualmente estas subclases o subcategorías que les decía, y ahí por ahí lo van a entender un poco más, ¿sí? Con respecto a la regulación, son alimentos, así que van a tener que cumplir todas las normas destinadas a los alimentos en general, ¿sí? Con respecto a los envases, lo mismo, van a tener que satisfacer las exigencias y rotulados que hay en general para los alimentos en general, ¿sí? Van a ser de venta libre y van a estar comercializados en los mismos establecimientos que los alimentos cotidianos, ¿sí? No se puede hacer mención de su empleo en determinados estados patológicos, al igual que veíamos la regulación en la primera clase de los alimentos funcionales. Se admite el empleo de aditivos autorizados, que para cada caso va a estar detallado, ¿sí? Y después, la última característica con respecto a la regulación de estos alimentos es que tienen que identificar la denominación del producto y cuál es la característica esencial de dicho producto. Muy bien. ¿Qué se incluye dentro de esta categoría? En primer lugar, incluimos aquellos alimentos destinados a satisfacer necesidades alimentarias específicas de personas sanas, ¿sí? En segundo lugar, incluimos alimentos destinados a personas que presentan algún estado fisiológico particular, ¿sí? En tercer lugar van a estar los alimentos enriquecidos. En cuarto lugar van a estar los suplementos, ¿sí? Aquellas regulaciones, normas que veíamos en la clase de nutracéuticos
están dentro de este apartado, ¿sí? De suplementos, es la única regulación que existe actualmente en Argentina. Después están los alimentos con propóleos y los alimentos para propósitos médicos específicos, ¿sí? Ay, bien, ahora vamos a ir viendo un poquito las características de cada uno de estos grupos. Bueno, entonces dijimos que en el primer grupo entraban aquellos alimentos que están destinados para satisfacer necesidades alimentarias de determinados grupos de personas sanas, en este caso, ¿sí? Y dentro de este grupo encontramos alimentos destinados a lactantes y niños, alimentos fortificados, alimentos que proporcionan nutrientes esenciales, ¿sí? Alimentos en los que se han restaurado nutrientes perdidos en el proceso de elaboración, es decir, que, no sé, le ponen a cocinar un alimento, se pierden tales nutrientes y después los vuelven a ingresar, y alimentos adicionados con fibra. Los alimentos para lactantes y niños de corta edad, bueno, ustedes ya saben que tenemos las fórmulas, ¿sí? Eh, las fórmulas de inicio, las fórmulas de continuación, y en este caso también incluimos las harinas destinadas a los niños, los jugos, papillas, puré de frutas, ¿sí? Todos, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Todos estos también están regulados dentro de esta categoría, ¿sí? Y el código los divide en dos grupos, ¿sí? En el primer grupo, los alimentos que están destinados a los primeros meses de vida, que ellos eh, los diferencian en un año, perdón, del nacimiento al año, y después alimentos que se utilizan en la primera infancia, digamos del año a los 2 años, para la adaptación progresiva a la alimentación familiar, se podría decir, ¿sí? Muy bien. Eh, acá ustedes si ven el capítulo del Código Alimentario están todas las condiciones y características que debe cumplir cada alimento, ¿sí? Una fórmula, cuántos porcentaje de proteína, de hidratos, de grasas, ¿sí? No quise profundizar en eso porque esto es algo que ya han visto en nutrición del niño o en fisiopatología, ¿sí? Pero bueno, sepan que las fórmulas además de los otros alimentos, están contemplados en este capítulo bajo estas características de este grupo, ¿sí? Esto sí es importante, algunas cositas que tienen que tener en el rótulo, sí o sí, estos alimentos, ¿sí? En primer lugar, deben decir y deben llevar la leyenda de consulta a su médico. Tiene que tener componentes adecuados a la edad, ¿sí? Obviamente tienen que estar hechos y producidos con materias primas de máxima inocuidad, que no vayan a causar ningún daño, ningún tipo de toxicidad, ¿sí? Este, Deben estar exentos de hormonas, antibióticos y plaguicidas. No deben tener colorantes artificiales, conservantes ni antioxidantes sintéticos, ¿sí? Hay algunos antioxidantes y algunos de estos aditivos que están permitidos, que también están aclarados y en las cantidades en que se deben utilizar. Y después sí se pueden adicionar algunos nutrientes siempre que estén recomendados para la edad y que cumplan las RDA, ¿sí? Y se tiene que, en el envase tiene que estar, este, digamos, la tabla nutricional, sí, y sí o sí tienen que incluir el contenido de calcio, vitamina C y vitamina D. Bien, seguimos. Ay, perdón. Otro de las categorías que estaba incluida en este grupo de los alimentos destinados a personas sanas eran los alimentos fortificados, ¿sí? ¿Y qué quiere decir fortificación? Es aquel alimento en los cuales la proporción de proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales
es superior a la del contenido natural del alimento corriente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos fideos secos, bueno, coloreados con cúrcuma, fortificados con vitaminas B1, B2, B3, B9 y hierro, ¿sí? Quiere decir que este fideo va a tener más cantidad de esas vitaminas que otro alimento, que otro fideo que no está fortificado, ¿sí? Y estas suplementaciones también están definidas. ¿Y qué hablamos, por ejemplo, cuando decimos que un alimento está fortificado en vitaminas liposolubles? Quiere decir que le agregaron entre un 20 y un 50% de las RDA, ¿sí? Para los minerales pasa lo mismo, un 20 al 50% de las RDA. En cambio, para las vitaminas hidrosolubles se puede agregar entre un 20% al 100%, ¿sí? Y para las proteínas, por lo menos el doble del que contiene el alimento común, ¿sí? Es decir, si vemos una leche fortificada en proteínas, esa leche va a tener que tener el doble de proteínas que una leche descremada o entera común, ¿sí? Cualquier cosa me frenan y me preguntan, ¿sí? ¿Y qué características debe cumplir un alimento fortificado, además de estos porcentajes que se les agrega, ¿sí? Obviamente los nutrientes que se les agregan deben ser estables, en condiciones habituales de almacenamiento y distribución, ¿sí? No deben presentar ningún tipo de incompatibilidad con ninguno de los componentes o de otros nutrientes del alimento, ¿sí? No ocasionar una ingesta excesiva por efecto acumulativo a partir de otras fuentes de la dieta. Y hay algunos alimentos que no pueden estar fortificados, como por ejemplo los productos cárneos o los derivados, los helados, los alimentos azucarados, excepto a los jugos. Vieron que hay muchos jugos que dicen que están fortificados con vitamina C. Bebidas sin alcohol o polvos para prepararlas, y agua mineral, agua gasificada, no puede estar fortificada. Bien, espérenme que quiero volver un minuto para atrás. Bien, después teníamos los alimentos que proporcionan por adición nutrientes esenciales. Pueden ser alimentos que también se les agregan, no sé, ácidos grasos omega 3 o omega 6, ¿sí? Después los que les decía, aquellos alimentos que pierden valor nutricional durante el procesamiento, pero antes de comercializarlo vuelven a agregar los nutrientes. Y los alimentos adicionados con fibra. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de fibra que hablábamos de cuando un alimento se consideraba alto en fibra o fuente de fibra? Bueno, eso tiene mucho que ver también con estos alimentos que le agregan algún porcentaje de fibra, ¿sí? En segundo, Profe, ¿es solo un porcentaje lo de la fibra? O sea, puede ser cualquiera, un 10% o tiene que ser como fortificado en el 20%. no, le agregan fibra, digamos, pero no tiene que cumplir cierto porcentaje. Ah, ok, gracias. Y después el alimento va a ser fuente de fibra, no me acuerdo ahora, si tenía 3 gramos me parece por porción, o fuente y se me fue la otra palabra. Alto en fibra, el otro, profe. Alto contenido en fibra. De 5 a 6 Acá, gramos. bien, bien, ahí está, de 5 a 6. Por porción eso. Tiene que cumplir esos valores. Y después tenemos aquellos alimentos destinados a satisfacer
algunas necesidades de personas que tienen algún estado fisiológico particular. Y acá entran aquellos alimentos modificados en las calorías, en los hidratos de carbono, en las proteínas, en los lípidos, en los minerales, ¿sí? Como por ejemplo los alimentos con bajo contenido de sodio y los alimentos libres de gluten para aquellas personas intolerantes al gluten o con alguna sensibilización al gluten o los celíacos, o bueno, ahora cada vez más a la población en general igualmente, ¿sí? Y acá sí vamos a ver un poquito de qué hablamos cuando hablamos de alimentos modificados, ¿sí? Por ejemplo, los alimentos que son modificados en el valor energético son aquellos que proveen una cantidad de energía no superior al 70% de la que provee el alimento corriente, ¿sí? O sea, el alimento análogo, podríamos decir. Y una característica fundamental es que este alimento no debe ser nutricionalmente inferior al alimento corriente, es decir, que le pueden bajar las calorías, vulgarmente hablando, pero no pueden bajar la calidad nutricional de ese alimento, ¿sí? ¿Y qué se considera por el Código Alimentario inferioridad nutricional? Cuando le reducen un nutriente esencial, el contenido de un nutriente esencial, ¿sí? Por ejemplo, le pueden reducir la cantidad de hidratos de carbono y de lípidos para que sea un alimento con un valor energético inferior, pero no le pueden bajar la cantidad de proteínas o de ácidos grasos esenciales, ¿sí? Y se admite el uso de edulcorantes no nutritivos, que esto también es algo importante, porque a veces, muchas veces sabemos que le bajan el contenido de hidratos de carbono para tener un alimento de bajo valor energético, pero le agregan un montón de edulcorantes o, no sé, a veces pasa que también le bajan las grasas, pero le suman carbohidratos, porque obviamente cuando uno le saca algo, las características físico-químicas de ese alimento no van a ser iguales al otro, al original, digamos, ¿sí? Así que sacan por un lado, pero por el otro lado le agregan algo. Bien. Y cuando decimos alimentos dietéticos de bajas calorías, ¿sí? Hablamos de aquellos alimentos que proveen un máximo de 40 kilocalorías por porción recomendada lista para consumir, ¿sí? Y bebidas sin alcohol, obviamente, de bajas calorías o dietéticas, hablamos cuando tiene un máximo de 20 kilocalorías cada 100 centímetros cúbicos, ¿sí? Por ejemplo, este queso que tenemos acá es un queso procesado untable dietético, reducido en calorías y reducido en grasas, ¿sí? En este caso, y en muchos otros casos, se puede dar que se ajusta, digamos que el alimento se ajusta a una o más de las categorías, digamos. Le modificaron, en este caso, le modificaron el energético, le redujeron las grasas, entonces se admite para para estas dos categorías, digamos, modificado en valor energético y modificado en grasas. Aquellos alimentos modificados en la composición glucídica son aquellos que tienen alguna modificación en el contenido de carbohidratos, ¿sí? De monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Cualquiera de estas categorías pueden estar modificados, ¿sí? Y los que le decía, generalmente le reducen algún tipo de carbohidrato, pero le agregan algún tipo de edulcorante, ¿sí?
Estos que ven acá, sorbitol y xilitol, y los edulcorantes no nutritivos, aspartamo, sacarina y ciclamato, están permitidos agregarle a los alimentos en cierta cantidad que está bien especificada, ¿sí? Pero bueno, vieron que ahora hace poquito la OMS salió a decir que no son tan buenos los edulcorantes, así que uno ahí tiene que poner en la balanza qué tipo de intervención va a ser, ¿sí? Y dentro de este grupo de modificados en los carbohidratos, tenemos a los alimentos modificados en el contenido de lactosa, ¿sí? Entonces, tenemos a los alimentos de contenido bajo de lactosa, ¿sí? O bajo contenido de lactosa, y alimentos de contenido reducido de lactosa. Y después también están los alimentos libres de lactosa o 0% lactosa, ¿sí? Estos últimos no deben comprender más de 100 miligramos de lactosa por 100 gramos o 100 mililitros de alimento. Los alimentos con contenido reducido en lactosa no contendrán más del 30% de la proporción de lactosa del alimento corriente, ¿sí? Y los alimentos con bajo contenido de lactosa no contendrán más del 5%, ¿sí? Es decir, del alimento original le sacan un 95% del contenido de la lactosa que tiene ese alimento y se pasa a llamar alimento con bajo contenido de lactosa. ¿Se entiende? ¿Están ahí? Sí, profe, se entiende. Bien. Y esta reducción se puede dar por separación de la lactosa del alimento, por descomposición de la lactosa o por una combinación de estos mecanismos o otros procesos adecuados, ¿sí? Bien, después tenemos los alimentos modificados en su composición proteica. Tenemos en este caso dos grupos de alimentos, aquellos productos de alto contenido en gluten y harina o polvo de gluten, ¿sí? El primer grupo de alimentos son los elaborados con harina disminuidas en su contenido en almidón, ya sea por extracción de este o por o el agregado de gluten en polvo. Y la harina o polvo de gluten, que es esta que ven acá, es el producto de secado que se obtiene después de la eliminación de casi todo el almidón de las harinas, ¿sí? De trigo, cebada, centeno. Bien, con respecto a los modificados en la composición lipídica, tenemos aquellos alimentos de contenido reducido de lípidos, ¿sí? Que tienen que tener como un máximo del 50% o una reducción del 50% del contenido lipídico con respecto al alimento análogo, ¿sí? Muy bien. Ay. Y después teníamos los alimentos modificados en su composición mineral, que dentro de este teníamos a los alimentos con bajo contenido en sodio, ¿sí? Esto es súper importante porque uno cuando hace un plan de alimentación tiene que saber diferenciar los alimentos y también sirve para hacer educación alimentaria, ¿sí? Tenemos dos categorías principales. Los alimentos bajos en sodio, que tienen entre 40 y 120 miligramos de sodio por 100 gramos de producto listo para consumir. Y tenemos los alimentos muy bajos en sodio, que tienen menos de 40 miligramos, ¿sí? Así que esto está bueno para las dietas hiposódicas, está bueno para explicar a los pacientes y que se motiven a leer los envases, ¿sí? Y se sorprenden, más de uno se sorprende. Bien, y después dentro de este grupo también tenemos las
sales dietéticas bajas en sodio, ¿sí? Que son aquellas que son mezclas, ¿sí? Salinas, que son semejantes a la sal de mesa y generalmente les agregan otros minerales como potasio, ¿sí? O hierbas como orégano, laurel, etcétera, etcétera. Entonces, también son un recurso que tenemos disponible, pero bueno, hay que tener cuidado y sobre todo hay que tener cuidado en las dietas hiposódicas de pacientes que tienen restricción del sodio, pero que también tienen restricción de otros minerales. Entonces no vaya a ser que, sí, por un lado reemplace la sal de mesa, pero esté aumentando el consumo de otro de los micronutrientes que no puede consumir. Bien, y por último, dentro de esta categoría tenemos aquellos alimentos libres de gluten, que, bueno, ustedes saben que tienen que estar preparados con alimentos aptos, con ingredientes aptos, evitar la contaminación cruzada, y el contenido de gluten no puede superar el máximo de 10 miligramos por kilo de alimentos, ¿sí? Y todos estos alimentos tienen que llevar este sello, que es el de la ANMAT, el que está certificado y aprobado acá en Argentina. Bien. Fíjense, para resumir un poco esta categoría, les traje un estudio, ¿sí? Que se hizo acá en Argentina, es del grupo de estudio de alimentos funcionales de ADIN, ¿sí? Es del 2009, es bastante viejo, pero me parece que estaba bueno porque incluye, digamos, la mayoría de estos alimentos que estamos hablando, ¿sí? Porque generalmente no hay un estudio que incluya todas las categorías, sino que tenemos que ir viendo categoría por categoría a ver qué se está investigando, ¿sí? Este estudio se denomina Productos Alimentarios Dietéticos, ¿sí? Justamente en la sociedad moderna, utilidad e impacto en la alimentación hipocalórica en adultos, ¿sí? El objetivo de este estudio fue determinar la diferencia en el contenido lipídico y energético de los productos alimentarios de consumo frecuente entre sus versiones regulares y dietéticas, ¿sí? Que son las que estamos viendo. Y lo que estudiaron y lo que vieron fue evaluar su utilidad en planes hipocalóricos a partir de la determinación de la reducción, ¿sí? De lípidos y de energía. Entonces. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, en primer lugar, enfrentaron al producto regular, ¿sí? Con el producto dietético. Y acá, bueno, después uno, si analiza las cantidades, tendría que coincidir con estos porcentajes de lo que venimos hablando, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el yogur le disminuyeron al 50% los hidratos de carbono y casi el 100% la materia grasa, ¿sí? Después tenemos la manteca también, ¿sí? Por ahí muchos hay de estos alimentos que ya ni siquiera están en el mercado, porque ya les digo, es desde el 2009, ¿sí? Este estudio. ¿Y qué hicieron ellos? Fórmulas desarrolladas. Esto es una fórmula desarrollada, ¿sí? Que se utilizaba mucho antes, ahora ya creo que no, ustedes me dijeron que creo que ya ni hacen en la carrera, pero bueno, por ejemplo yo me he quemado la cabeza para que estos numeritos que están acá coincidan con las fórmulas sintéticas, ¿sí? Bien, entonces esta, por ejemplo, es una fórmula desarrollada para una mujer con productos regulares, ¿sí? Tenés la listita de alimentos, tenés la cantidad que le vas a dar, por ejemplo, el huevo le vas a dar 21 gramos, es decir, medio huevo por día o menos. Tenés los vegetales A, vegetales B, vegetales C,
medio kilo de fruta por día, ¿sí? Bueno, después incluyen acá galletitas de alfajor, porque acá lo que hacen es poner las galletitas y el alfajor light, ¿sí? Acá en esta fórmula desarrollada tenemos todos los alimentos dietéticos estos que estamos viendo, ¿sí? El yogur descremado, la leche descremada, el pan lactal dietético, el alfajor, la mermelada dietética, la manteca dietética. Me causa gracia, porque esto ya casi ni se usa, pero bueno, yo por lo menos no se usa, y tampoco coincide mucho con lo que veníamos viendo en el resto de la materia, pero bueno, hay que verlo. Y fíjense, ¿qué le da como total? Tenemos 2000, sí, casi 2200 calorías, ¿sí? Y acá cambiando los productos por alimentos dietéticos, reduce bastante a casi 1700 calorías, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Tenemos casi 70 gramos menos de hidratos de carbono, proteínas tenemos iguales, y casi 20 gramos menos de grasas, ¿sí? O sea, la reducción acá estaría dada más que nada por los hidratos de carbono. Bien, ¿y a qué conclusión llegan ellos? Que estos alimentos, este grupo de alimentos, son una estrategia, ¿sí?, para no renunciar, entre comillas, a los alimentos considerados más sabrosos, o para no disminuir el volumen de ingesta, es decir, que el paciente continúe consumiendo lo mismo que está consumiendo en las mismas cantidades, pero bueno, reduciendo las calorías, ¿sí? Y también plantea que son consecuencia directa de una sociedad más preocupada por la salud, ¿sí?, transformándose en una herramienta útil en los tratamientos de obesidad y algunas patologías relacionadas. Acá fíjense que ya se empezaba a hablar de una sociedad más preocupada por la salud, que es lo que venimos viendo ya desde la primera clase, pero bueno, hoy en día me parece que esta tendencia a ganar salud no va de la mano de tanto producto ultraprocesado, que sino va llevando la alimentación hacia una alimentación más natural, pero bueno, obviamente no dejan de ser una estrategia, ¿sí? Después tenemos los alimentos enriquecidos, que ustedes saben que la diferencia con los alimentos fortificados es que los alimentos enriquecidos están justamente eh, fortificados por ley, ¿sí? Son aquellos que se le adicionan nutrientes esenciales con el objetivo de resolver deficiencias que son deficiencias poblacionales, ¿sí? Generalmente el Estado o el ente regulador detecta alguna deficiencia en la población y lo que hacen es resolverla a partir de la fortificación de alimentos, ¿sí? Y esa es la diferencia justamente con los alimentos fortificados, que los alimentos fortificados, la empresa o el que los hace decide si lo fortifica con qué, o si no le hace ningún tipo de modificación. Bien, en el caso de los alimentos enriquecidos, la autoridad sanitaria es aquel que define las adiciones necesarias, las cantidades, el tipo de alimento que se va a fortificar, las exigencias de rotulación, las características de los mismos y el alcance, ¿sí? Y se tiene que haber probado que estas deficiencias no pueden ser corregidas por otras formas, ¿sí?, con alimentos normales o generales. Y las carencias, estas carencias que hablamos que van destinadas a estos alimentos, deberán ser establecidas por la comunidad científica, que identifica el problema, el grupo poblacional que está afectado, la magnitud del problema, ¿sí?, etcétera, etcétera. Muy bien. Y fíjense estudio que les traigo también,
que es de la Sociedad Argentina de Pediatría del 2020, que ellos analizan el hierro y el ácido fólico natural, enriquecido, fortificado y de suplementos, ¿sí? Y analizan las fuentes de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que fue un estudio descriptivo y transversal, ¿sí? Y obtuvieron los datos de la primera encuesta alimentaria y nutricional de la ciudad de Buenos Aires a través de recordatorios de 24 horas. Y fíjense que el 30% de las embarazadas tenían anemia, ¿sí? El 20% de las mujeres en edad fértil, el 35% de niños de 6 a 24 meses y el 16% de menores de 5 años, es decir, porcentajes súper amplios, ¿sí? Evaluaron a más de 5.000 personas, ¿sí? Y los dividieron en grupos, diferentes grupos etarios, ¿sí? De 7 a 23 meses, niños de 2 a 4 años, 5 a 12 años, ¿sí? Y a otras categorías, adultos y madres, ¿sí? Adolescentes, etcétera, etcétera. Y fíjense qué obtuvieron ellos. Con respecto al aporte de hierro y ácido fólico, dividido en cada etapa. Ahí está. En los adultos mayores de 60 años, fíjense que eh, la principal fuente de aporte, sí, fue de alimentos naturales. Y después en un 28% de la harina de trigo enriquecida, justamente, ¿sí? El promedio, digamos, de hierro con respecto a los alimentos enriquecidos, más o menos se mantuvo similar a lo largo de todas las etapas de la vida. Fíjense, 24%, 32%, ¿sí? Acá, fíjense la importancia de los alimentos fortificados y de los suplementos, ¿sí? Justamente en los niños más chiquititos. Este, y con respecto al folato, al ácido fólico, ¿sí? Los porcentajes de la importancia de la harina de trigo justamente enriquecida, fíjense cómo empiezan a crecer. Tenemos un 52%, un 46%, un 70% en los adolescentes, ¿sí? En los niños más chiquitos también es mucho más amplio. Después tenemos a los alimentos fortificados con alimentos fortificados con porcentajes más chicos. Por ahí el más amplio es en niños de 7 a 23 meses. Y después los suplementos también. Hay algún porcentaje ya en ácido fólico en mayores de 60 años, en niños de 7 a 23 meses. Fíjense que son las poblaciones que tienen mayor riesgo y donde más amplios son esos porcentajes, digamos, de alimentos fortificados y de los alimentos enriquecidos, ¿sí? Entonces, en total, fíjense que tenemos unos buenos porcentajes justamente de alimentos fortificados y alimentos enriquecidos, ¿sí? ¿Qué conclusiones y qué porcentajes cuál fue la discusión que ellos plantean? Que el consumo de ácido fólico, ¿sí? A partir de alimentos enriquecidos, es la principal fuente en la dieta de todos los grupos etarios, a excepción de los niños de 7 a 23 meses, ¿sí? La fortificación y el enriquecimiento de los alimentos justamente es considerada una intervención de salud pública, costo efectiva, que también por eso se llevan a cabo, ¿sí? Y bueno, son importantes para proporcionar nutrientes a grandes segmentos de la población
sin necesidad de realizar cambios radicales en los patrones de los hábitos alimentarios de esta población, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? También, seguimos, manos así para arriba. Bien, bien, ahí veo manitos, buenísimo. Bien, bueno, los suplementos no me voy a detener mucho porque como ya les dije, lo vimos al principio de la materia. Acuérdense que eran aquellos que se presentaban en forma de pastillas o de polvos o de líquidos, que los suplementos, a diferencia de los nutracéuticos, iban destinados a complementar las dietas insuficientes, ¿sí? O aquellas dietas, o aquellas personas, perdón, que tienen requerimientos mayores a las habituales, que no las pueden suplir con unos hábitos o la comida habitual, ¿sí? Obviamente los suplementos deben estar elaborados de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura y en envases que garanticen la calidad y estabilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan otras de los requerimientos que veíamos al principio de la clase? Por eso no me quiero detener mucho acá. Después tenemos los alimentos con propóleos que están contemplados en el Código Alimentario y que solamente está aprobado la incorporación propóleos, perdón, a caramelos, mieles, ¿sí? Pueden estar vehiculizadas en soluciones hidroalcohólicas de etanol, ¿sí? Y también se pueden incorporar a suplementos. Y ojo acá que tenemos una ingesta que no podrá superar los 300 miligramos al día para adultos y 150 miligramos para los niños menores de 12 años. Y algo que es importante, que no se pueden vender individualmente, sino que tienen que ir en un envase mayor, ya que este envase, digamos, tiene que contener diversas regulaciones, entre ellas tiene que mencionar el consumo diario que está permitido, ¿sí? Y por último tenemos a los alimentos para propósitos médicos específicos, que son aquellos destinados a una alimentación especial y que son formulados para satisfacer total o parcialmente las necesidades alimentarias de personas cuya capacidad para ingerir, digerir, absorber, metabolizar o excretar determinados nutrientes de los alimentos o metabolitos es limitada o está alterada, ¿sí? Y también están destinadas a personas que poseen necesidades nutricionales especiales, que pueden deberse a trastornos, enfermedades o afecciones donde necesitamos suplementar o donde necesitamos estos alimentos como único medio para la nutrición, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos alimentos para propósitos médicos específicos? En este caso hablamos de las fórmulas que generalmente están destinadas a la nutrición enteral. Sí, no sé si la parenteral, no, la parenteral no está incluida acá. Las fórmulas de parenteral, ¿sí? Este, o los alimentos destinados para nutrición enteral, que ustedes saben que están las fórmulas estándares, o están las fórmulas que tienen alguna modificación, o están los módulos, módulo proteico, módulo de hidratos de carbono, TCM, ¿sí? Todos esos están bajo el concepto de alimentos para propósitos médicos específicos, y están categorizados en esta parte del código alimentario, ¿sí? Se pueden administrar oral o enteral,
Pueden ser líquidos en polvo, ¿sí? Y obviamente deben ser utilizados bajo la supervisión de un profesional capacitado, ¿sí? Y algunas de las características que tienen que presentarse en el rótulo no deben, al igual que decíamos de los alimentos funcionales, no deben utilizar palabras, expresiones y imágenes que invoquen indicaciones terapéuticas, ¿sí? Sobre todo aquellas relacionadas con la reducción del riesgo de enfermedades. Tienen que decir la densidad energética del producto en kilocalorías por mililitro. Tienen que declarar la osmolaridad, las instrucciones de preparación, las instrucciones de administración, ¿sí? Las precauciones y las condiciones de almacenamiento. Y si están destinadas a algún tipo de población particular, también tienen que estar declaradas. La información nutricional, obviamente, ¿sí? Y también tienen que tener la leyenda utilizar solo bajo supervisión médica, no utilizar por vía parenteral, y si corresponde utilizar solo por vía oral o enteral, ¿sí? No puse ejemplos, pero bueno, tenemos acá gran variedad, esto lo deben haber visto también, no quise profundizar, porque las deben haber visto en soporte nutricional, ¿sí? Todas esas suplementos orales, las fórmulas estándares, los módulos, todas esas que están dentro de este capítulo del Código Alimentario. Bien, y hasta acá llegamos.